Hola, ¿cómo te va? Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos haciendo una prueba de hipótesis para comparar muchos grupos de datos cuantitativos. Estamos específicamente encontrando el estadístico de prueba F y ya recorrimos los 8 pasos que nos permiten calcular ese estadístico de prueba. En el paso número 9 vamos a hacer una tabla que es precisamente la tabla de ANOVA. Y mira, es muy fácil llenarla. Primero vas a poner en una columna la fuente de variación. La fuente de variación va a ser primero la que existe de grupo a grupo, luego vas a poner otra fuente de variación que es la interna de los grupos y luego la variación total. Bueno, vamos a empezar por llenar la columna central, que es la de la suma de cuadrados. Primero, habíamos encontrado una suma de cuadrados que era la diferencia que existía eh, entre los grupos y esa diferencia fue la que encontramos en el paso número 8. Este 475.76 es precisamente la diferencia que existe entre la media de cada grupo y la media global, la mu que aparece aquí. Bueno, entonces esa suma de cuadrados la vamos a poner en esta parte, 475.76. Ahora, ¿cuál va a ser la suma de cuadrados, pero de la variación dentro de los grupos? La variación dentro de los grupos fue la que encontramos por acá, en el paso número 4, donde habíamos encontrado las diferencias que había entre cada dato y su respectiva media, y esas diferencias las habíamos elevado al cuadrado y luego las sumamos. Bueno, esa fue la suma de cuadrados y es igual a 161.2, es decir, es lo que encontramos en el paso número 4. Bueno, entonces, esa suma de cuadrados interna, es la variación interna en los grupos, es igual a 161.2. Ahora, la variación total es muy fácil encontrarla, es simplemente la suma de las dos variaciones anteriores, 475.76 más 161.2 me da la variación total. Bueno, ya tenemos aquí calculada la variación de tanto interna como la variación externa, la que hay de grupo a grupo. Esta fue la interna y esta es la variación externa. Ahora vamos a calcular otra columna que es la de la izquierda, que contiene los grados de libertad. Vamos a ver, primero vamos a calcular los grados de libertad totales. ¿Cuántos datos tenemos? Vamos a ver. Acá al principio teníamos 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5 me da 25. Tenemos 25 datos en total. Bueno, pues entonces, como tenemos 25 datos en total, quiere decir que los grados de libertad van a ser 25 menos 1, es decir, número de datos menos 1. Tenemos 24 grados de libertad. Ahora vamos a calcular los grados de libertad de los grupos. Vamos a ver, tenemos siempre K grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Tenemos 5 grupos. Cada grupo está en un renglón diferente. ¿Sí? Entonces, si tenemos 5 grupos, los grados de libertad de los grupos van a ser los K grupos menos 1, es decir, 5 grupos que tenemos menos 1. Ya está. Tenemos 4 grados de libertad para los grupos. Por último, los grados de libertad de la variación interna de los grupos se encuentra por diferencia, porque siempre el total me debe dar la suma de los dos anteriores. Por lo tanto, si yo a 24 le resto 4, me va a dar los grados de libertad del error, de la variación interna. Bueno, está muy fácil. Mira, aquí el número de grados de libertad se encuentra con la fórmula n-1, siendo n el total de datos. Y los grados de libertad de los grupos se encuentra con k grupos menos 1. Y por último, la variación interna va a ser la diferencia entre n y k. Si n vale 25 y k vale 5, entonces n menos k es igual a 25 menos 5, lo cual da nuevamente 20.
Bueno, esa es otra forma de calcularlo. La realidad es que lo más práctico es simplemente restar los grados de libertad totales menos los grados de libertad de los grupos para encontrar los grados de libertad aquí de la variación interna entre los grupos. Bueno, ahora vamos a calcular la columna que está más a la derecha, que es la media de la suma de cuadrados. Primero, la media de la suma de cuadrados de la variación entre los grupos resulta de dividir los 475.76 entre sus correspondientes grados de libertad, que son 4. Ahora, vamos a encontrar la media de la suma de cuadrados de la variación interna. Eso va a salir de la división de 161.2 entre 20. Ahora sí, vamos a encontrar el estadístico de prueba F. F de Fisher, de la distribución que hizo Fisher, es un estadístico que resulta de dividir dos varianzas. Aquí ya tenemos la varianza 1, que es la de la variación entre los grupos, y acá tenemos una varianza 2, que es de la variación interna dentro de cada grupo. Entonces vamos a dividir la variación entre los grupos 118.94 entre la variación interna de los grupos 8.06 y nos da 14.76. Este es el valor F, es el estadístico de prueba que, si volvemos ahora a nuestra prueba de hipótesis, que está por acá, nos pedían que calculáramos un valor F. Ese valor F es precisamente el que acabamos de calcular con la tabla de ANOVA. Entonces, el valor del estadístico F en el paso número 9 de nuestra prueba de hipótesis, volviendo a ella, es 14.76. Aquí dejamos esta cápsula, continuamos con el desarrollo de la prueba de hipótesis en una cápsula adicional.